Buenas tardes, colegas, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, Gabriela María del Mar. Hola, buenas Buenas tardes. tardes a todos. Esperamos unos segunditos que se terminen de sumar todos aquellos que estaban en la sala de espera del Zoom y arrancamos. En el día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Abad, quien se ha especializado en Derecho del Consumo y que hoy nos va a hablar de las estafas y el derecho del consumo justamente. Em, Voy a pasar a presentarla de manera formal, haciendo una breve alusión a su currículum. Gabriela es abogada, se ha recibido en la UBA con diploma de honor, especializada en Derecho del Consumidor, conciliadora del Servicio de Conciliación Previo en las Relaciones de Consumo del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en ciberdelito, hacking y aspectos legales de la evidencia digital, autora de numerosos artículos de doctrina en la materia, abogada de la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de la Delegación de Cava. Entonces, realizada esta presentación, bienvenida Gabriela, gracias por participar, gracias por compartir con nosotros. Este espacio entonces es tuyo ahora. Bueno, María, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me alegro mucho por la convocatoria y que el tema haya interesado. Así que bueno, principalmente quiero agradecer a la comunidad de estudiantes digitales por esta invitación. Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad para todos los que estén conectados, ¿sí? La idea de hablar es un poquito de estafas bancarias y consumidores, como dice el título de la charla. La idea es poder compartir con ustedes un poquito la experiencia. Vengo hace varios años trabajando en este tema, en tribunales, escribiendo, y bueno, y siempre me gusta transmitir un poco de lo que aprendí hasta el momento. Así que espero que les sea de utilidad nuevamente. Antes de hablar, de comenzar con la exposición, vamos a hablar en sí lo que quiero aclarar de ciberdelitos desde la óptica del derecho del consumidor, partiendo de la base de que estamos ante una materia constitucionalizada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos que tenemos como consumidores tienen raigambre constitucional. ¿Por qué? Porque están establecidos expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a hablar del fenómeno de estafas bancarias, primeramente me gustaría hacer un repaso, al menos mínimo, de los términos, de los conceptos más importantes en la materia, en derecho de consumidor, para aquellos que tal vez no están empapados, no ejercen, que bueno, cuestiones a tener en cuenta al momento, por ejemplo, si les interesa estudiar el tema desde el punto de vista de derecho de consumidor, puedan llevarse ciertas cuestiones básicas de la materia. En primer lugar, como les dije, esta materia está constitucionalizada, tenemos como la reina madre, la Constitución Nacional, en el artículo 42, enuncia los derechos principales que tenemos como consumidores, nos dice que los consumidores y usuarios en una relación de consumo, y acá resalto relación de consumo por la importancia del vocablo, eh, todos tenemos como consumidores, porque de hecho estoy segura que cualquiera de todos o todas las que están conectados ya fueron consumidores hoy, o se tomaron el transporte público, contrataron un servicio, entonces somos consumidores todo el tiempo. Y en el marco de una relación de consumo con el proveedor, tenemos derecho a la salud, a la seguridad, a los intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo, nos dice la Constitución Nacional. Entonces, todos estos derechos que les acabo de mencionar, reitero, son derechos de raigambre constitucional. De ahí la importancia al momento de que nosotros tengamos que fundar un consumo en materia de derecho de consumidor. Artículo 42 por un lado, la ley 24240, que es nuestra ley especial en materia de derecho de consumidor, fue sancionada el 22 de septiembre de 1993, o sea, está próxima a cumplir años, 31 años. Es la columna vertebral del sistema básicamente, que a lo largo de los años, si bien sufrió modificaciones, la más reciente importante es con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la 26994, en donde el Código Civil también se mete en la materia de derecho de consumidor, regula los contratos de consumo y también diversos artículos con la materia. Entonces, repasando, artículo 42, ley 24240, Código Civil y Comercial de la Nación. Pero cuando hablamos de Estatuto de Consumidor, no nos limitamos únicamente a estas tres normas, por decirlo de alguna manera, sino que también el derecho de consumidor forma parte de numerosas leyes complementarias, por ejemplo, aquellas que regulan
servicios determinados, como vamos a ver las entidades financieras, los seguros, el transporte terrestre, el tiempo compartido, medicina prepaga, las tarjetas de crédito, que, bueno, como ustedes saben o habrán escuchado, hay leyes especiales que vienen a formar parte junto con la Ley de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia. Las comunicaciones del Banco Central, que también vamos a ver hoy, forman parte de este estatuto del consumidor, por llamarlo de alguna manera. Y en todos, y haciendo como este repaso de las normas fundamentales que nos tocan en esta materia, vuelvo a lo mismo, a lo que les resalté antes, a la relación de consumo, que es el eje central, principal, en donde gira el sistema de protección jurídica de los consumidores, como les decía, expresamente reconocido en la Constitución Nacional, Código Civil y, bueno, y en la Ley 24240. ¿Por qué hablo de relación de consumo? Tal vez ustedes piensan, y no de contrato de consumo. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque la relación de consumo es un término mucho más abarcativo, más amplio. Lo define el artículo 3 de la Ley 24240 como el vínculo jurídico entre el consumidor usuario y el proveedor, ¿sí? Entonces, hay dos partes para que haya una relación de consumo. Ahora bien, les decía, es un concepto más amplio porque la relación de consumo abarca la etapa precontractual, contractual propiamente dicho, o sea, cuando ya hay un contrato de consumo, y postcontractual. La precontractual, por ejemplo, la publicidad que puedan hacerse de los servicios, o sea, sin haber efectivamente todavía contratado, pero ya cuando estamos en la etapa precontractual, una publicidad que nos llega, ya estamos en una etapa, ya estamos inmersos en una relación de consumo. Bueno, la etapa contractual propiamente dicha y la etapa postcontractual, por ejemplo, no sé, compran un producto, vino con algún inconveniente, tienen que ir a la garantía, o sea, postcontrato, ¿sí? Entonces, esta relación de consumo tiene que haber dos sujetos, por un lado el consumidor y por otro lado el proveedor. Es importante también, como vamos a ver después, cuando ya nos metamos de llenos en las estafas, que es importante saber cuando estamos frente a un consumidor y cuando estamos frente a un proveedor, ¿sí? El concepto de consumidor está en el artículo 1 de la ley 24240, que considera consumidor a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza, nos dice la norma, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social, y también el que está equiparado al consumidor, quien sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión a ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, también de forma gratuita o onerosa, como destinatario final, para el beneficio propio, grupo familiar o social, ¿sí? Es interesante porque tal vez resulta sencillo ver cuando estamos frente a un consumidor, pero hay distintas situaciones en donde está en duda, por ejemplo, cuando es un consumidor. Por ejemplo, una empresa, y esto se los dejo para que se lo lleven pensando, porque la realidad es que esto tampoco es unánime ni en la jurisprudencia ni en la doctrina. Una empresa, ¿no? Una pyme que hace ropa, una textil, ¿es consumidora? Por ejemplo, compra una máquina de hacer café para los empleados y esa máquina falla. ¿Es consumidora frente a esa proveedora de la máquina de café? O sea, porque en sí es destinataria final, la saca de la cadena de comercialización, pero a la vez forma parte de su actividad. Entonces, según donde nos ubiquemos y la postura que adoptemos, por ejemplo, con el tema de las empresas, además tengamos en cuenta que la ley 24240 dice que pueden ser consumidores personas jurídicas. Entonces, es un tema controvertido, por ejemplo, el tema de las empresas o, por ejemplo, cuando un consumidor tiene un uso mixto de un servicio, como vamos a ver ahora con el tema de las estafas bancarias. Puede ser que use una cuenta bancaria para uso particular, pero también se mezcla con el cobro de honorarios, por ejemplo. Entonces, parece sencilla la definición de consumidor, pero siempre hay que atender a cada caso en particular, ¿sí? Y después tenemos, por otro lado, la otra cara de la relación de consumo, el proveedor, que está previsto en el artículo 2 de la ley 24240. También puede ser toda persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, o sea, el Estado es un proveedor, por ejemplo, según el servicio, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades, nos dice la norma de producción, de montaje, creación, transformación, comercialización de bienes y servicios, y exceptúa como el carácter de proveedor a los profesionales liberales, por ejemplo, a los abogados, a los arquitectos,
que tengan matrícula para el ejercicio de su profesión y un título universitario, ¿no? Pero quedan exceptuados estos profesionales liberales cuando hacen publicidad de ese servicio y todo lo que involucra en la publicidad de ese servicio. También cuando, por ejemplo, estos profesionales liberales se agrupan como empresa. Ahí ya no estamos frente simplemente a profesionales liberales. Entonces, bueno, mi idea era poder, antes de seguir avanzando de cómo incide el derecho del consumidor y cómo juega con el tema de las estafas, que tengamos o partamos todos de los mismos conceptos, ¿no? Qué es un consumidor, qué es un proveedor y sobre todo siempre la relación de consumo, que es una relación de consumo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá hacemos una breve introducción para interiorizarnos en el tema y ahora sí vamos de lleno con la explosión de las estafas, que es un fenómeno que está hasta el día de hoy, y cómo incide en los consumidores, porque lamentablemente vemos diversos consumidores, usuarios de servicios financieros, que son víctimas de estafas, principalmente el llamado cuento del tío, ¿no? Habrán escuchado que antes el cuento del tío se lo pensaba la señora que estaba en su casa y que le tocaban el timbre o le hacían un llamado telefónico de un sobrino o de un hijo que necesitaba plata y le entregaba dólares o el dinero. Bueno, ahora digamos que este cuento del tío es más sofisticado, se ha digitalizado, por decirlo de alguna manera, y sobre todo con la pandemia, ¿no? Tal vez ya quedó un poco lejana el COVID, la propagación del COVID-19, pero no fue hace tanto. Y la pandemia justamente fue el escenario propicio para que los ciberdelincuentes lleven a cabo distintas modalidades de ciberataques, ¿no? El cuento del tío, o como también lo llamamos phishing, es uno de los más conocidos, pero no es la única modalidad. Si ustedes recuerdan, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como consecuencia de la pandemia, provocó que todos nos termináramos volcando a los entornos digitales, a plataformas digitales, lo que llevó a un uso, a un aumento en el uso y acceso a redes sociales, a plataformas digitales, a la descarga de aplicaciones, justamente para dar respuestas en el encierro a nuestras necesidades. Pero eso no es que quedó atrás, sino por el contrario, la digitalización quedó para llegar, o sea, llegó para quedarse y hoy en día gran parte de las operaciones solamente, en muchos casos, se pueden canalizar por medios electrónicos. Y ni hablar, y es un tema ya aparte y puede llevar otra charla, también el arribo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un profundo cambio en cuanto a lo que es tecnología. ¿Cuáles son los ataques más comunes que vemos hoy en día? Bueno, los fraudes con ingeniería social, ¿no? Son distintas técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios, siendo el phishing tal vez lo que ustedes más escuchan, el término más conocido. Es una modalidad, una técnica para engañar y para manipular psicológicamente al consumidor que está del otro lado, logrando que revelen datos que no brindarían en circunstancias normales, ¿no? Y como les dije, no se trata de un fenómeno nuevo, pero se reinventa constantemente, se perfecciona constantemente, las modalidades son cada vez más sofisticadas, y bueno, y siempre los ciberdelincuentes están adelante del derecho, de los bancos, de los consumidores, de la capacitación que puedan y educación que puedan tener sobre entornos digitales los consumidores. Los casos más comunes y que me han llegado al estudio son los fraudes a través de redes sociales, ¿no? Instagram, Twitter, Facebook, en donde muchas veces los consumidores lo que hacen, porque no le dan justamente atención, por ejemplo, por canales telefónicos o presencialmente, hacen el reclamo en los comentarios públicos de las redes sociales, y eso es un caldo de cultivo justamente para los delincuentes que ante perfiles falsos se comunican con el cliente, ¿no? Con el consumidor, haciéndose pasar justamente por un, no sé, un representante del banco, un representante de la empresa. Y bueno, obviamente inspiran confianza. Acá no estamos hablando de alguien improvisado que está del otro lado, estamos hablando de profesionales que se dedican a manipular y a engañar gente. Entonces, bueno, las redes sociales terminan llevando a que el consumidor tenga un vínculo, una comunicación con ese delincuente y lamentablemente se lleve a cabo la estafa, ¿no? El consumidor termina por lo general brindando datos. Facebook, a través de la plataforma Marketplace, que está dentro de Facebook, también es un caldo de cultivo en materia de estafas, en donde, bueno, es una plataforma que es para comprar y vender productos, tal vez por lo general usados,
y aparece un potencial comprador interesado, les envían un comprobante falso de que hicieron por error la transferencia, les dice que se van a comunicar del banco de manera desesperada para intentar revertir la operación. Es todo mentira, absolutamente mentira. Y bueno, y lamentablemente los consumidores, por lo general de buena fe, bueno, terminan inmersos en un engaño y también por lo general proporcionando claves. Los llamados telefónicos, también. Hoy en día los llamados telefónicos que estoy escuchando es que llaman para alertar de que están siendo posibles víctimas de una estafa, que hay, que han, por ejemplo, por lo general de Mercado Pago, que llaman porque han detectado una operación sospechosa. Entonces, bueno, para evitar que esa operación se haga, tienen que hacer ciertos pasos. O sea, es increíble, llaman para estafar, pero alertando de que están siendo víctimas por otro lado de estafas. Las páginas web falsas, las páginas espejo, hay muchísimas. Es terrible lo que está pasando con ese tema, porque los consumidores por lo general no tipean, es una realidad. Quiero saber quién es de acá, hagamos una encuesta, tipea la página web de un banco. O sea, por lo general la googlea y lo primero que sale, por lo general, si no es la página oficial del banco, es una página patrocinada por unos días por Google. O sea, ponen dinero para salir primero. Son páginas que tienen la absoluta apariencia de ser las del banco. Y bueno, lamentablemente el consumidor ingresa, su usuario, su clave, siendo una página, como les decía, espejo, falsa. Y bueno, y ahí se produce el engaño, ¿no? Los correos electrónicos, este es el típico caso de phishing. Acá los delincuentes envían masivamente correos electrónicos, alertando por lo general que se va a bloquear la tarjeta, que se va a bloquear, hay algún problema con AFIP, bueno, de los más disparatados excusas, pero siempre alertando al consumidor y alentando justamente que haga clic para resolver ese problema, y por lo general lo lleva a un sitio web malicioso o descarga de algún enlace o código malicioso, ¿no? Bueno, y hoy en día de las mayores denuncias que estamos recibiendo es el tema de la descarga de TeamViewer. No sé si lo escucharon, es esta plataforma, esta aplicación que permite acceder remotamente al sistema operativo, sea del celular o de la computadora. Los clientes por lo general no tienen idea de qué es, pero justamente hay un operador, una persona que se hace pasar, por ejemplo, por el banco, indica de que le van a hacer para una mejor atención, le hacen descargar esta aplicación para que, bueno, las pueda ayudar en los pasos que tiene que hacer. Y bueno, y una vez que se descarga y se da acceso con esta aplicación, acceden remotamente al celular. Ven exactamente lo mismo que yo estoy viendo con mi celular. Entonces, de esa forma, lamentablemente, una vez que toman posesión del celular, no hay mucho más que pueda hacer la persona, ¿no? Salvo que tenga la picardía de apagar el celular, pero si no, no hay forma de quitarle el acceso, al menos rápidamente. Imagínense en una situación de shock como esta. Y muchas veces hay gente que ni se da cuenta que se ha descargado y que el delincuente está haciendo operaciones con esta plataforma. Entonces, bueno, todo lo que es fraude con ingeniería social, tenemos estos casos, hay muchos más, pero les traje los que hoy más en día están resonando. Acá, como verán, hay una intervención, lamentablemente, de la víctima, pero hay otros casos en donde no hay intervención directa de la víctima, donde no hay una comunicación con un delincuente. Es el famoso caso del SIM swapping, no sé si lo han escuchado en algún momento, que es la duplicación del chip de la tarjeta SIM, la tarjeta inteligente desmontable, donde acá, primeramente, quien es engañado es la empresa de telefonía celular. Increíblemente, le dan un chip a un tercero, a este delincuente, en donde ese chip se lo colocan en otro celular, y una vez que colocan ese chip en otro celular, por ejemplo, supongamos que es con mi chip, mi celular deja de tener automáticamente señal, y todo el acceso que tenían con los datos con mi chip pasan al otro celular, y a partir de ahí empiezan a hacer, bueno, todos los desastres que se ven en las cuentas bancarias. Pero ahí el consumidor no tiene intervención. Acá, bueno, después me dirán, hay que ir contra la empresa de telefonía celular, con el banco, bueno, eso después se verá la estrategia, ¿no? Pero acá no hay intervención de la víctima, y acá lamentablemente cualquiera puede ser víctima, ¿sí?, de este tipo de estafas. Bueno, y con el robo del celular. O sea, no solamente les roban el celular, por ejemplo, a las personas, sino también, hoy ya no es lo valioso el aparato. Hoy lo valioso es la información que tenemos dentro del aparato. Acceden ahí a todos nuestros datos, a nuestras aplicaciones. Imagínense que roban nuestro celular, logran tener acceso, ingresan muy fácil a una aplicación bancaria, olvidan su clave para que la clave llegue al mail y en el celular está el mail. Es muy fácil. Entonces,
lamentablemente, bueno, ante estas circunstancias, ya no vale el celular, sino vale todo lo que ocurre cuando roban el celular. Y bueno, para no extenderme más en los tipos de ataques, pero me parece interesante que se vayan con una idea de cuáles son los ataques más comunes. Están los ataques informáticos propiamente dicho, el malware, ¿no? Es una forma genérica de poder llamar a cualquier software malicioso, que bueno, se infiltra en un sistema para dañarlo, y tenemos acá los virus, los troyanos, los gusanos, que bueno, acá directamente se instalan en el sistema y no hay mucho más que hacer. Lo que ocurrió, por ejemplo, estos casos que últimamente están llegando, donde ingresan a la página web del banco y les sale una ventana emergente y les dice: estamos actualizando sus datos. Y bueno, y ahí ya está, ahí es el virus que está actuando por sí solo. Así que bueno, hay muchísimas formas, si no es de estafa, es de ataques propiamente dicho informáticos, pero la realidad es que cuando se llevan a cabo de una manera u otra, las operaciones que por lo general se realizan es la toma de préstamos preaprobados. Eso es tremendo, porque acá no solamente tal vez le sacan dinero propio al consumidor, sino también que lo convierten en moroso ante el banco, ¿sí? Bueno, la sustracción de fondos propios, los fondos que pueda haber en la cuenta, la venta de los dólares que también tengamos tal vez depositados, cerrados en nuestra caja de ahorros. Si no los logran transferir, lo especifican, lo pasan a la cuenta en pesos y de ahí a terceros. Bueno, se utilizan muchas veces las cuentas como cuentas mula para que entre y salga dinero. Y esto desde el punto de vista penal, o sea, acá esto no es una clase ni mucho menos desde el punto de vista penal, pero sí muchas veces pasa en las investigaciones que esta triangulación de cuentas hace que sea muy difícil poder llegar quién es la cabeza de toda esta cuestión, ¿no? Porque va pasando el dinero por distintas cuentas. Otra de las operaciones que se realizan, por ejemplo, compra de bienes o pago de servicios. Así que bueno, las modalidades y el tipo de operaciones son muchas, y lamentablemente cuando esto ocurre, hay inevitablemente para el consumidor bancario me refiero, eh, la afectación a los derechos constitucionales que antes les mencioné, ¿no? El derecho a la seguridad. Esto es un derecho que tenemos todos como consumidores, sobre todo en entornos digitales, para que los proveedores que nos brindan servicios por plataformas electrónicas velen para que el medio sea justamente seguro, para que podamos operar sin riesgos, sin peligros, ¿no? Que no estén comprometida nuestra seguridad, nuestros datos personales, nuestros intereses económicos. Entonces, el primer derecho afectado cuando hay un ciberdelito es el derecho a la seguridad que tenemos como consumidor. Otro de los derechos es los intereses económicos. Vuelvo a repetir, es un derecho de raigambre constitucional que también va de la mano. O sea, por lo general cuando un consumidor sufre un fraude, se ve afectado en sus intereses económicos, ¿no? Porque más allá de los daños extrapatrimoniales que pueda tener, va a haber daños inevitablemente patrimoniales, sea que le saquen un préstamo, que le saquen dinero, etc. El derecho a la información. El derecho a la información también es un derecho que por lo general es fácilmente vulnerado. Primero, en primer lugar, antes del delito, porque no nos capacitan las entidades bancarias, que son las que muchas veces nos imponen operar por aplicaciones para poder, por ejemplo, acceder a un descuento, para hacer determinadas operaciones. Hoy en día en sucursal se van restringiendo cada vez más las operaciones que se puedan hacer por sucursal, y nos mandan siempre a plataformas electrónicas. Y, por ejemplo, un jubilado que no es nativo digital, es muy difícil aprender realmente cómo es el uso, cuáles son los alcances. Y muchas veces lo que hacen los bancos, y se escuda muchas veces en las contestaciones de demanda, es que informaron todas las técnicas por redes sociales, por mails. Y acá volvemos. Un jubilado que no maneja, no es nativo digital, ¿no? ¿Ve los mails? ¿Maneja redes sociales? O directamente en un jubilado, una persona que no tiene acceso a Internet. Entonces, el derecho a la información también es un derecho que por lo general se ve vulnerado ante un ciberdelito. Y el trato digno, ¿no? Todos como consumidores tenemos derecho a un trato digno. Y por lo general, cuando llega un cliente al estudio, una persona afectada, lo primero que me dicen es: me trataron tan mal en la sucursal, me trataron tan mal, me hicieron sentir, hablando mal y pronto, un tonto, porque yo entregué mis claves, porque yo hice esto, hice lo otro. Entonces, no me responden los reclamos, presento el reclamo y me hacen presentarlo en otro lado. Entonces, nuevamente,
por lo general el trato digno también ante un ciberdelito es un derecho que está comprometido, ¿no? Así que bueno, esta es como esta primera introducción en materia de estafas, los derechos involucrados. ¿Y cuál es el derecho aplicable que tenemos como abogados y nosotros como, y bueno, como consumidores que nos protegen ante una estafa? Bueno, perdón que soy reiterativa, amo el artículo 42 de la Constitución Nacional, es un artículo que nos permite fundar básicamente nuestro reclamo, la ley 24240, por supuesto, el Código Civil y Comercial de la Nación. Todos estos derechos que les mencioné son derechos que están reconocidos en estos cuerpos normativos. Después también, por si no están al tanto, no sé si alguna vez escucharon el término de consumidor hipervulnerable o consumidor en situación de desventaja, lo que ahora comúnmente se llama. Nosotros como consumidores somos vulnerables, sí o sí, en una relación de consumo ya somos vulnerables. ¿Por qué? Porque la relación de consumo no es una relación paritaria donde los dos están en un pie de igualdad. Hay una relación de desequilibrio, ¿no? Donde el más poderoso obviamente es el proveedor, la parte más débil de la relación de consumo es el consumidor. Hay ya una vulnerabilidad estructural de los consumidores. Pero hay ciertas situaciones donde la vulnerabilidad está agravada. ¿Agravada por qué? Por una cuestión de la edad, del género, de temas de salud, circunstancias sociales, económicas, culturales, que hace posible de que cualquier afectación a los derechos como consumidor sea muy difícil tal vez por estos consumidores poder resguardarlos, de poder ejercer esos derechos. Hasta hace poquito teníamos la resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio de Consumidores Hipervulnerables. Ahora esta norma se derogó y ahora está la disposición 137 del 2024 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que habla del consumidor en situación vulnerable y de desventaja, ¿sí? Y con esto voy a la idea de, bueno, todos como consumidores somos vulnerables y hay ciertas situaciones que somos más vulnerables donde nuestra vulnerabilidad se encuentra agravada. Bueno, y tenemos varios doctrinarios, sobre todo en jornadas nacionales de derecho civil, que se ha desarrollado que el consumidor digital, de por sí, atento a su exposición al ambiente virtual, a la brecha digital, son factores que permiten decir de que tienen una vulnerabilidad agravada respecto del consumidor común, ¿sí? Entonces, hasta podemos también hablar del consumidor digital como un consumidor en desventaja, ¿no? Y eso está bueno al momento de nuestro reclamo poder atender, no solamente pasó esto o lo otro, sino ver también quién es la persona que está del otro lado y sufrió la estafa, ¿no? Un poco más desde el punto de vista de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, estas son normas, digamos, genéricas que se aplican bueno, a las cuestiones en general de derecho de consumidor y en particular también a esto, pero tenemos normativa específica que en materia de ciberdelitos se aplica, que es ni más ni menos que la normativa del Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad de contralor, ¿sí?, de las entidades financieras. Y acá les voy a mencionar algunos números de comunicaciones que son muy interesantes, son todas comunicaciones extensas, así que voy a intentar hacerles un resumen para que se puedan llevar de esta charla. Principalmente tenemos la comunicación 7744, que es la comunicación que se refiere a la protección de usuarios y servicios financieros, que incluye tanto a las entidades financieras como las que no son financieras, emisoras de tarjetas de crédito, y los proveedores de servicio de pago, los PSP, Mercado Pago, para que todos hablemos de lo mismo y sepan que es un proveedor de servicio de pago. Mercado Pago no es una entidad financiera. Si bien hoy me centro en lo que más está trabajado, que son estafas bancarias, también es una realidad que las estafas por billeteras virtuales están a la orden del día. Así que esta normativa que les acabo de mencionar, la 7744, específicamente se aplica a todas estas entidades. Y lo que es interesante que acá el Banco Central toma estos derechos que yo les decía que genéricamente están establecidos en estas normas, en estos plexos normativos, los acoge directamente como derechos también de los usuarios financieros, que es la protección de su seguridad e intereses económicos, el derecho a recibir información clara, suficiente y veraz, la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. O sea, miren qué importante, ya podemos empezar a fundar un reclamo por estafa ya simplemente por esta comunicación. Pero hay más, ¿sí? Hay más y que son más específicas todavía.
La comunicación 7485, la política conozca a su cliente, que incluye tanto a las entidades financieras como a los proveedores de servicio de pagos, es una comunicación también muy importante porque marca un tema de prevención que tienen que tener las entidades, los recaudos especiales que tienen que tomar de manera previa a la efectivización de una transferencia. Imagínense que si se cumpliera esta comunicación, sería, o sea, yo creo que se reduciría notablemente el tema de las estafas, porque establece ciertos puntos esta comunicación que las entidades tienen que tener en cuenta al momento de aprobar o no aprobar una transferencia. Por ejemplo, las cuentas destino que no hayan sido previamente asociadas, por ejemplo, por un cajero automático o en la sede de la entidad financiera. Entonces ya el hecho de que una cuenta destino que no haya estado previamente asociada ya es un hecho que tendría que alarmar al banco. O, por ejemplo, que la cuenta destino no registre una antigüedad mayor de 180 días, o que no haya recibido extracciones o depósitos en los últimos 180 días. Bueno, ahí las invito a que la lean y establecen ciertos puntos, pero miren qué importante esto, porque muchas veces pasa ante las estafas que las cuentas a donde van los fondos que son sustraídos son cuentas de billeteras virtuales, ¿sí? Que tal vez están recién abiertas a nombre de una persona que tal vez nunca tuvo movimientos. Entonces, vean qué importante es esta comunicación. Y creo que la estrella de todas las comunicaciones es la 7724. Hay un trabajo que hice sobre esta comunicación, se los voy a pasar. Trabajos que yo hice sobre el tema se los voy a pasar también. Pero de este tema específico, sobre esta comunicación, me parece súper interesante. Es una comunicación que se dictó el año pasado, entró en vigencia en septiembre del año pasado, si mal no recuerdo, que habla de los requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información. Es una norma muy importante en materia de ciberincidentes, sumamente importante porque se refiere a la seguridad de los canales electrónicos de los bancos, porque esto es una comunicación que se aplica exclusivamente a entidades financieras, no a los PSP como les mencioné antes. ¿Y qué nos dice esta comunicación? Nos dice que los bancos tienen que tener un programa de concientización y capacitación de seguridad informática. Nos dice que tienen que tener mecanismos para verificar la identidad del cliente. Que tienen que tener técnicas de detección y prevención de, bueno, técnicas de ingeniería social. Y lo que les voy a comentar ahora es oro puro, básicamente, porque acá es donde se centra por lo general nuestra defensa. ¿Por qué? Porque nos dice que las entidades bancarias deben disponer de mecanismos de monitoreo transaccional en sus canales electrónicos que operen en base a las características del perfil y patrón transaccional del cliente. Miren qué importante que es esto. Acá está el quid de la cuestión. No pasa porque el cliente haya dado sus claves y demás. Pasa por el hecho de que, por lo general, en el 99,9% de los casos, son operaciones que no son habituales por el cliente, que nunca hizo operaciones por ese monto, ni a ese tercero, ni ese tipo de operaciones. Entonces, acá es la clave de la cuestión. O sea, tenemos que ver, esta operación, ¿la hizo alguna vez el cliente? ¿Lo hizo extra cuenta? ¿La hizo en este horario? ¿Hizo las 50 operaciones fraudulentas? ¿Las hizo alguna vez en tan poco tiempo? Bueno, es ahí donde nosotros como abogados tenemos que prestar especial atención a estas circunstancias y hacer un análisis profundo de la situación, ¿sí? Entonces esta comunicación es muy interesante en ese sentido. Nos dice que los bancos tienen que tener modelos de acción. Un modelo de acción preventivo, detectando y disparando acciones de comunicación con el cliente antes de confirmar operaciones. Un modo de acción reactivo, que es detectando y disparando acciones de comunicación con el cliente posteriormente a la confirmación de operaciones. Por lo general, ustedes cuando hacen una transferencia, por lo general suele llegar un mail. Bueno, es este modelo de acción. Y el asumido, que es el que por lo general no ocurre, que una vez que el cliente hace un reclamo, tiene que detectar y asumir la devolución de las sumas involucradas ante los reclamos del cliente por desconocimiento de transacciones, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo y lo que vamos a ver después con la jurisprudencia y cuando analicemos la responsabilidad de los bancos, están las disposiciones del Banco Central, que es la autoridad de Contralor. Yo no estoy inventando nada, ni estoy haciendo una obra de doctrina, lo dice específicamente el Banco Central.
Otra cuestión muy interesante de esta comunicación habla de la biometría, de los datos biométricos. Hoy en día muchas veces nos manejamos con biometría para entrar a nuestro celular, para confirmar operaciones, y muchas veces los bancos, por ejemplo, ante un préstamo fraudulento, nos dicen, pero yo uso biometría, el cliente ingresó con su dedo, puso su cara, y la realidad que lo que el Banco Central detecta es que muchas veces la biometría tiene sus riesgos propios de las limitaciones del método en sí, de la tasa de falsos positivos, de las vulnerabilidades de los propios dispositivos de los clientes. Entonces, no es un método infalible al momento de poder verificar y acreditar la identidad del cliente, ¿sí? Eh, Vuelve a ser reiterativa esta comunicación que obliga a las entidades a revisar los perfiles de comportamiento de los usuarios al momento de identificar actividades habituales, identificar patrones a los efectos de poder identificar patrones de actividad sospechosa, ¿no? Entonces, los bancos tienen la obligación de verificar si esa operación que están haciendo y que después por lo general, si es ilegítima, fraudulenta, lo va a reclamar el consumidor, tiene que detectar si eso es habitual o no. Y ya por el hecho de que no sea habitual, eso tiene que dar lugar a una alerta en el sistema. Y por lo general no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque por lo general los sistemas del banco, de los bancos en general, no son lo suficientemente robustos para poder detectar este tipo de operaciones, ¿sí? En cuanto a la gestión de ciberincidentes, también el Banco Central obliga a las entidades financieras a poder identificar la causa raíz, ¿no?, del ciberincidente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque averiguando cuál fue la causa raíz, esto va a permitir que el banco pueda hacer un seguimiento y pueda prevenir nuevos ciberincidentes, ¿no? Básicamente se refiere a la prevención. Ahora, no he tenido un solo caso ya en expedientes en apertura a prueba que el banco pueda decirme cuál es la investigación certera que hizo sobre el tema. Ahí es donde ustedes también como abogados o los que van a ser próximamente abogados, la picardía de los puntos de pericia, ¿no? Que el banco pueda demostrarme que tiene un perfil transaccional del cliente, que hizo una investigación para averiguar la causa raíz del ciberincidente, ¿sí? También esta resolución habla de la inteligencia artificial, es la primera vez que el Banco Central toca el tema de la inteligencia artificial, en donde también encomienda a las entidades que la utilicen, sobre todo, bueno, hoy en día con los el chatbot y demás, deben implementar procesos que promuevan la confiabilidad en el uso de los algoritmos, ¿sí?, o del aprendizaje automático, con la evaluación de los riesgos que eso tiene. Y una cuestión, y para esto, para cerrar con esta comunicación, que es muy extensa, tiene más de 80 páginas, así que se la intenté resumir, deberán implementar acciones de detección y eliminación de perfiles no autorizados en redes sociales, plataformas de comercio electrónico. Miren qué importante que es esto, sobre todo en los casos de consumidores que ingresaron en un perfil falso que tiene la semejanza de ser del banco, con una página web falsa. Los bancos tienen el deber de o tener un sector específico que se encargue de verificar la existencia de perfiles que usan el nombre, inteligencia artificial, vaya a saber esto cómo lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer. Entonces, cuando llega un caso en donde un cliente me dice, ingresé a un perfil de Instagram que tenía exactamente replicado, parecía idéntico al del banco, y el banco nos dicen, es tu culpa, le dicen básicamente tu responsabilidad, porque nosotros te decimos cuáles son nuestras redes sociales, ahí retruco, básicamente, y lo que tenemos que decir es, pero vos tenías la obligación de eliminar esos perfiles, que no hayan perfiles con tu nombre, con el nombre del banco, ¿sí? Así que bueno, igualmente esta comunicación establece pautas mínimas, o sea, es un piso mínimo que obliga a las entidades financieras. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta en todo lo que es planificación estratégica en ciberseguridad, mitigación del fraude y demás. Después, para esto ya cerrar con las comunicaciones del BCRA, la comunicación 7319 y 7370, que son del 2021, son comunicaciones muy interesantes porque se refiere a los requisitos que los bancos tienen que tomar al momento de acreditar, de aprobar un crédito preaprobado, ¿no? Básicamente lo que nos dice es que tienen que verificar fehacientemente la identidad de la persona,
tienen que verificar que no se hayan cambiado los contactos, ¿no? Los puntos de contacto con el cliente, y que una vez verificada la identidad de la persona, se tiene que comunicar por alguno de los puntos de contacto ese préstamo y acreditarse en 48 horas, ¿no? Salvo una manifestación en contrario del cliente para que se acredite antes. La realidad es que todos los casos que estoy viendo en donde hay préstamos preaprobados, los préstamos se acreditan automáticamente, ¿sí? No a las 48 horas. Esto es lo que pasa en la realidad. ¿Qué pasa? Esta es la comunicación 7319, que nos dice esto que le comenté. Pero después tenemos la 73, que le mencioné antes, la 7370, que nos dice que la entidad financiera queda exceptuada de implementar los que les comenté antes, sí. Para la autorización del crédito preaprobado, verifica fehacientemente la identidad mediante soluciones biométricas con prueba de vida. Acá volvemos a lo mismo, a la biometría. La biometría no es 100% eficaz. Ok, esto lo dice el Banco Central, pero también les doy argumentos para que ustedes puedan, como abogados, ante un caso donde dicen, no, el préstamo fue porque puso la cara, porque puso el dedo. Bueno, la realidad es que la biometría no es infalible. ¿Es un procedimiento para verificar la identidad? Sí, pero no es infalible. Tiene tasas de falsos positivos, como les decía. Y después, si no, la otra opción que nos da el Banco Central es que la entidad financiera tiene que cancelar el préstamo directamente, asumir la devolución de las sumas y anular todos los posibles efectos que tuvo, por ejemplo, de la situación crediticia, cuando los informan como morosos, siempre que se presente la denuncia policial dentro de los 90 días del vencimiento de la primer cuota, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de los clientes lo que hacen es, son víctimas de una estafa, le sacaron un préstamo, lo primero que hacen es llevar la denuncia policial al banco. Y el banco no lo cancela el préstamo. Esto ocurre hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, estas comunicaciones son muy interesantes, está bueno que las tengan en carpeta, que sepan de su existencia, porque sirven y mucho al momento de poder fundamentar el reclamo. Ahora bien, empezando con una síntesis, ¿no? ¿Existe responsabilidad de los bancos? Bueno, creo que después de todo lo que hablamos, deben saber cuál es mi postura. Y bueno, obviamente hablamos de la responsabilidad civil, ¿no? No de la responsabilidad penal, eso ya es otra órbita, sino hablamos de la responsabilidad civil de los bancos, en donde volvemos a lo primero que empezamos a hablar, de la relación de consumo. Hay una relación de consumo entre el banco y el consumidor. Entonces, el banco como proveedor está obligado a cumplir con todas las normativas que yo antes les mencioné. El Código Civil y Comercial, específicamente el artículo 1725, nos dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible, ¿no? Y acá, bueno, justamente es lo que pasa. ¿Qué esperamos de los bancos? Que puedan extremar al máximo sus medidas, porque justamente para eso tengo el dinero depositado en la cuenta bancaria, si no lo tendría en el colchón de mi casa. ¿Uno qué espera de un banco? Seguridad, de saber que tengo el dinero depositado y que no va a pasar nada. Bueno, entonces este artículo 1725 está bueno que también lo tengan en cuenta. A ver, las entidades ponen a disposición de los clientes las plataformas, las aplicaciones, los dispositivos, la atención por redes sociales y muchas veces, como les dije antes, las imponen, ¿no? Entonces son ellos quienes crean, diseñan, actualizan, organizan estas plataformas. Y cada vez son más las operaciones que se pueden hacer por este tipo de canales alternativos sin necesidad de acudir a sucursal. Entonces, actualmente lo que podemos decir es que es innegable que la contratación, que la utilización de medios electrónicos, que vuelvo a repetir, nos ponen a disposición los bancos, tiene que ser calificado como un servicio riesgoso, ¿sí? Y esto es muy importante. Las plataformas digitales constituyen una cosa riesgosa. Y ahí vamos al artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que nos dice que toda persona responde por el daño causado por las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza o por los medios empleados o por las circunstancias. Y no dicen que la responsabilidad es objetiva, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, considerando que el home banking, cajeros automáticos, los canales electrónicos son una cosa riesgosa, cuando se incumple con la obligación de seguridad,
es una obligación de resultado, la responsabilidad es objetiva. Entonces, la única forma de exonerarse de responsabilidad, de romper el nexo causal, es mostrando un hecho que le ha sido, es por justamente una cuestión que le ha sido ajena, ¿no? Y vamos a ver que esto, en la gran mayoría de los casos, no se da. A ver, la realidad es que se tiene que demandar la misma protección en entornos físicos que en entornos virtuales, ¿sí? Se tiene que dar la misma seguridad. Pero a ver, y esto es una cuestión de lógica, el banco no va a poder nunca acreditar fehacientemente la identidad de la persona como si la tuviera en sucursal el empleado viendo el DNI y la cara del cliente, ¿sí? El banco no puede tener un alto grado de certeza de quién es la persona que se encuentra del lado del dispositivo, ¿sí? Al momento de firmar electrónicamente. El factor de atribución, como les decía, es objetivo, la obligación es de resultado, no se pueden deslindar de responsabilidad los bancos diciendo que actuó diligentemente o adoptaron medidas de seguridad suficientes, porque eso ya ahí nos vamos a la responsabilidad subjetiva. Entonces, la única forma es demostrando que la causa le ha sido ajena. Y ahí ustedes me van a decir, bueno, el hecho de la víctima, el hecho de un tercero que engañó a la persona, bueno, esto ya lo tiene dicho la jurisprudencia, más allá de la doctrina, que alegar que el consumidor se descuidó o que fue víctima de un hackeo es un riesgo propio del entorno digital, es un riesgo de empresario, por decirlo de alguna manera. Esta es una situación que el banco o sea, el banco decidió poner a disposición de las plataformas digitales a los consumidores y esto es un riesgo propio de la actividad. Esta situación la puede prever los bancos, ¿sí? Entonces tienen que adoptar todas las medidas necesarias para poder neutralizar las estafas, ¿sí? Entonces, los eventuales descuidos o conductas del consumidor no rompen con el nexo causal, ¿bien? Entonces, en conclusión, vuelvo a decir, los bancos únicamente podrán eximirse de responsabilidad mostrando que la causa es ajena, pero como decimos, es muy difícil que esto ocurra porque por lo general se rompe con el deber de seguridad y con el deber de actuar con diligencia, como hablamos anteriormente. Entonces, la responsabilidad del banco va a estar basada en el incumplimiento de prestar los servicios en las condiciones legales y contractuales, en el incumplimiento con la obligación de custodia de los fondos, incumplimiento con con el deber de confianza que nosotros depositamos en los bancos, incumplimiento al deber de información, incumplimiento al deber de trato digno, incumplimiento a la protección de nuestros intereses económicos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ahí va a estar basada la responsabilidad de los bancos. Ahora bien, más allá de esta teoría, vamos a ver qué pasa en la jurisprudencia, qué pasa en la justicia. Bueno, me atrevo a decir que la gran mayoría de los precedentes que hoy tenemos jurisprudenciales son a favor de los consumidores alrededor de todo el país, ¿sí? Pero bueno, a mí siempre me gusta citar un fallo que para mí es un leading case en la materia, que es de unas Carlos contra Banco de la Ciudad de Buenos Aires, es un fallo del 2008, que ya ahí la Cámara Nacional en lo comercial nos hacía saber que una de las obligaciones primordiales de los bancos es que estos actúen de manera tal que puedan otorgar, entre los canales electrónicos puedan otorgar seguridad a los consumidores. Nos decía que por más que el actor, en este caso había sido una estafa en un cajero automático, pero estamos hablando del 2008, creo que el home banking ni sé si existía en aquel entonces, acá el consumidor había entregado el PIN de la clave personal en aquel momento, y lo que nos dice la Cámara es que igualmente la conducta irregular del consumidor no alcanza para liberar de responsabilidad al banco. Y esto es muy interesante porque si los invito a leer el fallo, lo googlean y está en internet, igual si no cualquier cosa se los paso. Los argumentos de la Cámara que utilizan en el 2008 se pueden replicar perfectamente para el día de hoy, ¿sí? Ahora bien, esto es un fallo del 2008, pero la realidad es que los tribunales colapsaron post pandemia, ¿no? Con el estallido de las estafas virtuales. Entonces, bueno, esto llevó obviamente a la judicialización de numerosos casos. En lo que es la justicia nacional en lo comercial, acá en Buenos Aires encontramos numerosos precedentes, sobre todo cuando hay préstamos preaprobados que, bueno, fueron acreditados en la cuenta del actor o de la actora y se demanda justamente su nulidad, es lo que le han dado lugar a la nulidad de ese préstamo, daño moral y daño punitivo.
Para el que no esté interiorizado en lo que es daño punitivo, el daño punitivo no es en sí una indemnización, sino es una sanción que se le aplica al proveedor, en este caso al banco, por la conducta desaprensiva que tuvo, que tiene, bueno, por lo general una gravedad extrema, que la idea es que ese daño punitivo sea lo suficientemente contundente para disuadir esa conducta en un futuro, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, más allá de la nulidad de las operaciones que se cuestionan, también se hace lugar al daño moral y daño punitivo. Bueno, a nivel nacional tenemos el fallo Farías contra Banco BBVA Argentina, esto es del 2022, agosto del 2022. En julio del 2022 tenemos Gabrielich contra Banco Santander Río. Esto, como les decía, a nivel nación. En Córdoba tenemos un precedente muy interesante que es Urquía Nicolás contra Banco BBVA, en donde esto llegó a Cámara y la Cámara confirmó la nulidad de las operaciones del consumidor que ha sido víctima de estafas, y también se le decretó al banco una sanción por daño punitivo y también debe indemnizar por daño moral al consumidor. En provincia de Buenos Aires tenemos, bueno, también Picardo contra Banco Santander, también lo mismo, daño moral, daño punitivo y la nulidad de las operaciones. En La Plata también tenemos Suárez contra Banco de la Provincia de Buenos Aires, también en el mismo sentido. En este caso, justo acá el actor Suárez era un consumidor hipervulnerable, si mal no recuerdo era excombatiente de Malvinas. Bueno, y se tuvo especial consideración también su situación de vulnerabilidad. Después tenemos casos en Santa Fe, muy interesantes. Santa Fe tiene una jurisprudencia muy interesante en materia de estafas. Batistuta contra Nuevo Banco de Santa Fe. Es un fallo que llegó a la Corte Suprema de la Justicia de Provincia de Santa Fe, o sea, miren hasta dónde llegó este tema, en donde acá, bueno, afortunadamente se confirmó el reclamo del consumidor, y la Corte acá hace un análisis muy interesante del deber de seguridad. Acá tengo también un artículo que comenté este fallo, así que después también se los paso. Hace un análisis exhaustivo de lo que es el deber de seguridad, en donde un poco lo que hablábamos antes, no basta que las entidades bancarias cumplan con las medidas mínimas obligatorias exigidas por el Banco Central, ¿no? Donde la prestación de seguridad tiene un marco de complejidad tal que resulta variable según el caso, y bueno, implica la conducta que tiene que tener el banco, que no basta, como les decía, con el cumplimiento de las normas básicas del Banco Central. Y por ejemplo, la Corte acá dice, bueno, tendrían que tener mejores medidas como ser detección de operaciones sospechosas, confirmación telefónica de movimientos no habituales, detección de una operación no frecuente conforme el perfil del cliente. O sea, hace un análisis exhaustivo del deber de seguridad, que invito a leer el fallo, sino el artículo que les voy a pasar lo resume y lo analiza un poquito. Pero bueno, la importancia, ¿no?, que llegó al Tribunal Supremo de la provincia. Después tenemos el fallo Serra contra Nuevo Banco de Santa Fe también. Acá lo interesante es que se aplicó un daño punitivo de 10 millones de pesos, ¿sí? O sea, un daño punitivo interesante. Tengamos en cuenta que el daño punitivo hoy en día no es que se maneja por montos siderales. De hecho, bueno, justamente se critica eso, que los jueces tal vez no imponen multas que estén acordes a la finalidad, a la naturaleza del instituto, ¿no? Pero bueno, en este caso 10 millones de pesos creo que es uno de los fallos lo confirmó Cámara, o sea, es un fallo que está firme en cuanto al monto, ¿no? Un monto importante, interesante. Después acá en Buenos Aires tenemos el Foro Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, donde también hay varios fallos a favor de los consumidores. Catsin contra Banco Patagonia, bueno, tuve la fortuna de participar. Acá no hablábamos de préstamos, acá había operaciones que el cliente desconocía de sustracción de fondos propios, y bueno, y afortunadamente se hizo lugar, se tuvo en cuenta también, era un adulto mayor, se tuvo especial consideración también del estatus de consumidor, y también dieron lugar al daño moral y al daño punitivo. Pero bueno, no todo es color de rosas tampoco, hay algún que otro fallo a favor de los bancos, son aislados, pero existen, no voy a decirles que no.
tenemos un antecedente de la justicia civil acá en la ciudad de Buenos Aires, no de comercial, sino de civil, contra Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en donde acá la justicia lo que tuvo en consideración es que el demandante, el actor, brindó la conducta de negligente, entonces eso rompía, por decirlo de alguna forma, con la responsabilidad que tenía la entidad demandada. Decían que, bueno, ellos facilitaron los datos, un poco el argumento que tienen los bancos al momento de defenderse, ¿no? Se encuentra firme, lamentablemente, este fallo porque era inapelable por el monto, pero bueno, obviamente va un poco en contra de la jurisprudencia propulsora que les comenté anteriormente. Otro fallo que los bancos suelen citar mucho en sus contestaciones de demanda es Cipriano contra Banco Credit Coop, que acá también es del 2020. No se hizo lugar a la demanda del actor, y bueno, bastante polémico lo que dice la Cámara en la Sala F, la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Comercial, que dice que la obligación de seguridad es de medio y no de resultado. Un poco polémico, pero bueno, en contra un poco de lo que venimos hablando, pero son, como les decía, fallos aislados que existen, pero bueno, la mayoría de estos antecedentes, o sea, la mayoría de los antecedentes jurisprudenciales determinó la responsabilidad bancaria, declarando, como les decía, la nulidad de las operaciones, condenando a los bancos a la restitución de fondos comprometidos si los hay, y también una indemnización por daño moral y también la sanción por daño punitivo, que el daño punitivo va al bolsillo del consumidor. Entonces, para ir finalizando, ¿no? Espero no dormirlos, bueno, todo lo que es estafas bancarias, estafas en billeteras virtuales, es una problemática transversal, digamos, que puede afectar a cualquier persona, cualquiera de los que estamos acá conectados, cualquiera sea la clase social, el nivel de instrucción, edad, género, puede ser víctima de una estafa. Y en la medida en que las entidades bancarias que prestan servicios por medios electrónicos no adopten políticas de seguridad reales, complejas, reales, sea con la ayuda de la inteligencia artificial o el método que sea viable para estas cuestiones, no puedan mejorar la robustez de sus sistemas informáticos, mejorar el buen uso de sus redes sociales como canales de comunicación. Para mí esto es suficiente para responsabilizar a los bancos. Para mí no hay dudas en estas cuestiones que civilmente son responsables por haber generado el riesgo de que se realicen de por sí estas operaciones sin extremar los recaudos. Así que bueno, este es el cierre, espero que haya sido interesante y bueno, y ahora quedo abierta a las consultas, preguntas que tengan. Bueno, Gabriela, interesantísimo, clara, muy clara la exposición. Creo que a todos los que ejercemos en este rubro nos sirvió muchísimo todos los consejos, los tips y las herramientas, ¿no? Para empezar a incorporar para cada vez hacer mejores defensas. En primer lugar, los oyentes consultaban por el nombre completo del fallo que mencionaste al principio, del año 2008. A ver. Ahí Gabriela nos va a pasar el nombre completo del fallo que estaban consultando por chat. Y se los paso. Mientras ella Esperen, lo voy a buscar. busca, les cuento que, bueno, Gabriela tiene su página de Instagram, así como lo pasamos por el chat, que estaría buenísimo que se sumen porque ella sube constantemente contenido y capacitación sobre todo lo que es derecho del consumidor, así que está buenísima la página, los invito a que se sumen y que la sigan. Em, por otro lado, solicitarles que si alguno tiene alguna otra consulta, pueden dejarla plasmada en el chat y a medida que vamos resolviendo cada una de ellas, las voy nombrando, se las vamos consultando a la doctora. Quienes soliciten certificado de asistencia, les hemos pasado por el chat también el link, ¿sí? Para llenar el formulario. Ahí la doctora acaba de pasar el fallo. A ver, voy a leer la carátula completa. Perdón, María, en mi página web hay una sección Ujú. donde hay gran parte de los fallos que les mencioné, hay otros fallos, hay una especie de resumen de los fallos que hay en la materia, así que invito también a que lo puedan ver desde ahí. Pero, como les decía, después les voy a pasar material para que lo puedan ver, no hay problema. Genial. Ahí la doctora pasó el nombre del fallo, yo en breve les paso el link de la página web entonces de la doctora, además de la página de Instagram.
Gabriela, consultaban si todas estas resoluciones que nombrabas, de estas circulares que vienen del Banco Central, son vinculantes, o sea, qué función cumplen en nuestra defensa, en la relación de consumo entre el proveedor y el consumidor propiamente dicho. Bien. Sí, obviamente que son vinculantes para... El tema es que la conozcan, que efectivamente los jueces conozcan la existencia de estas comunicaciones, desde ya que son vinculantes. En el derecho de consumo se da lo que es el diálogo de fuentes, ¿no? Si hay una, por ejemplo, supongamos que hay alguna contradicción con alguna de las otras normas, la idea es poder congeniarlas de manera tal de que se puedan aplicar y siempre a favor del consumidor, ¿no? Acá no pasa tanto por ley especial, ley general, o sea, acá el Código Civil, si estudiamos los fundamentos del Código Civil, habla específicamente del diálogo de fuentes. Entonces, sí, por supuesto que son vinculantes y son fundamentales para que, de hecho, gran parte de todas las sentencias que van a ver están basadas en las comunicaciones del Banco Central, más allá de las normas generales de la defensa del consumidor, Constitución Nacional, pero en gran parte se fundan en las comunicaciones del Banco Central. No sé si fui clara. Perfecto. Otra de las consultas que me pareció interesante tomar, ¿no? Una colega consultaba qué métodos podemos utilizar para verificar si esta cantidad de ciberataques que ha tenido alguna entidad financiera o en realidad clientes de una entidad financiera para poder fundar el daño punitivo. Bien, bueno, es ahí interesante donde ustedes en sus demandas pidan información a los organismos de defensa del consumidor, que ustedes puedan en sus demandas decir, bueno, se solicita un oficio a Defensa del Consumidor de Nación o Defensa del Consumidor de sus jurisdicciones para que informen la cantidad de denuncias que recibieron. Yo también a veces oficio a la UFESI, que es la unidad fiscal, todo lo que es ciberdelitos, para que también nos manden estadísticas, si el banco involucrado tuvo denuncias de accesos indebidos a cuentas de sus clientes. Así que bueno, siempre el daño punitivo hay que poder fundamentarlo, porque si lo pedimos por pedir sin fundamentarlo, sin mostrar de que esto es una conducta reiterada, que es de gravedad tal que afecta a muchísimos clientes del banco, bueno, tenemos que fundamentarlo, ¿no? No cae de maduro lo que es la sanción del daño punitivo, ¿no? Acá Ah, consulta si podría repetir el protocolo de denuncia ante entidades de deudores. Entiendo que se refería al veraz Gnosis. Consultan. ¿Cómo no comprendí la pregunta? Sí, podrías repetir el protocolo de denuncia ante las entidades ante entidades de deudores, como sería el veraz o Gnosis. Eh, bueno, no sé bien a qué se refiere en cuanto a si es a la rectificación de la información ante la central de deudores del BCRA, sino cualquier Debe cosa. ser eso, sí. Bueno, a ver, si es por ejemplo ante un préstamo fraudulento, en donde el banco hizo la acreditación de un préstamo preaprobado, y por ejemplo la persona no lo pudo pagar y le informan como morosa en situación 2, 3, 4, 5 ante Banco Central, bueno, también tenemos que nosotros tener, si vamos a juicio, poder solicitar también la rectificación de los datos, ¿sí? Y si llegamos a un acuerdo con el banco, también solicitar que rectifiquen los datos, no que los modifiquen en adelante, sino que lo rectifiquen históricamente, que no le quede ningún tipo de mancha al consumidor por ese préstamo, ¿sí? Ese sería el protocolo, digamos, si estamos en el marco de una estafa, ¿no? Después consultan si tienen libros para recomendar autores sobre la temática. Bien, yo escribí mucho, me voy a autorrecomendar. No, escribí mucho sobre el tema, se lo voy a pasar, igual tengo también colegas que han escrito, así que les comparto el material, tanto de lo que escribí como de otros colegas también muy interesante en la materia. Sí, se los voy a pasar. Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ir cerrando. Em, Vamos a ir cerrando para liberar a la doctora también que debe tener otras cosas que hacer.
Y agradecer nuevamente su participación, que haya compartido su tiempo y esta valiosa exposición que creo que nos ha servido a todos. Así que muchísimas gracias, Gabriela. Ya saben dónde encontrarla, cómo contactarla. Está en LinkedIn, en Instagram, su página web. Así que está buenísimo. Ahí consultan, Gabriela, lo último, si hay algún plazo de prescripción. Me pareció interesante. Sí, a ver, plazo de prescripción, antes de la reforma del Código Civil y Comercial teníamos un plazo de prescripción, lo decía específicamente nuestra ley de defensa del consumidor, que eran de 3 años. Bueno, eso se dejó de lado, así que hoy en día podemos encuadrarlo dentro del plazo genérico del Código Civil y Comercial. Yo al menos particularmente considero que es el plazo de 5 años, que es el plazo genérico que hoy establece el Código Civil y Comercial de Nación. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias, muy amable, No, por favor, ha sido un excelente gusto. exposición, así que creo que nos vamos todos muy, muy contentos y con muchos conocimientos para aplicar en la práctica. Muchísimas Bueno, gracias, Gabriela, muy amable. gracias a todos. Adiós.